Segundo paso para nuestra América. Nuevo Orden, un programa para el debate sustantivo, sin dogmas ni hegemonías. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio para el análisis a profundidad y para el debate sustantivo y veraz sobre las cosas que mueven el mundo. Está usted en Nuevo Orden, un programa dispensado por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, en aras de abrir el debate, de abrir la discusión, de marcar los límites de la información y desmantelar las muchas mentiras, las pocas verdades con las cuales se están moviendo los hilos del control mundial de una parte del mundo que está casada con la unipolaridad versus otra parte del mundo diversa y plural que se distingue por su carácter multiétnico, pluricultural y sobre todo defendiendo las tesis de la autodeterminación. Tras la invasión rusa a Ucrania, Occidente ha respondido con contundentes sanciones que se encaminan a golpear el punto fuerte de Rusia, el energético. Estados Unidos decidió prohibir las importaciones de petróleo y gas desde Rusia y Reino Unido y la Unión Europea anunciaron que recortarán sus importaciones. Y lo cierto es que Rusia tiene un papel importante como proveedor de energía en muchas economías de Occidente. Y respecto al gas, que se utiliza principalmente para la generación de calefacción y electricidad, Rusia es el país con mayor reservas del mundo. De hecho, desde que se agudizó el conflicto con Ucrania, el precio de la calefacción se ha disparado con un incremento en algunos países como Reino Unido de más del 100%. Y con la guerra de Putin en Ucrania, ustedes son la espina dorsal de la libertad. Estuve hace algunos días en una fábrica en Alabama donde producen los misiles Javelin, que están ayudando a los ucranianos a repeler a los ucranianos, a repeler la agresión de Rusia. Estados Unidos es el arsenal de la democracia. Siempre lo hemos sido. Déjenme decirles, en este momento Estados Unidos está luchando en dos frentes. Dentro del país, con la inflación y el encarecimiento de los productos. En el extranjero, ayudando a Ucrania a defender la democracia y ayudando a alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo debido a las atrocidades de Rusia. Ucrania tiene 20 millones de toneladas de granos en silos. 20 millones de toneladas. Y si ese producto no llega a los mercados, mucha gente en África va a morir de hambre, porque ellos son los únicos proveedores de muchos países de África. Putin tiene acorazados que impiden el acceso a los puertos de Ucrania para que este producto agrícola pueda salir. Y estamos haciendo algo al respecto. Y nuestros agricultores están ayudando en ambos frentes, reduciendo el encarecimiento de los precios dentro del país y ampliando la producción para ayudar a alimentar al mundo. Los problemas de abastecimiento afectan a todas las categorías de medicamentos y potencialmente a toda la población. Primera causa identificada, un rápido crecimiento de la demanda mundial en medicamentos. Segunda razón evocada, el funcionamiento económico de la industria farmacéutica. Otra razón que se encontró, y tal vez la menos confesable, es la del precio de los medicamentos. Algunos profesionales de la salud denuncian una lógica mercantil alrededor de los medicamentos genéricos, a costa de la salud pública. Los más virulentos llegan hasta hablar de escasez organizada por los laboratorios para inflar los precios y mejorar su rentabilidad. Es así como el BCNU de 100 miligramos pasó de 34 o 39 dólares a $1,000 y luego a $1,650. ¿Y quienes se vieron afectados fueron los pacientes? Hoy trabajaremos un tema que nos preocupa al planeta entero. Y el tema lo podemos dividir en tres partes: energía, alimentos y medicina. Tres ámbitos imposibles de dejar para la preservación de los derechos a la vida, del derecho que tenemos la especie humana de continuar en este planeta. En términos de la energía, sabemos que luego de la propuesta de guerra a Rusia a través de Ucrania, declarada por la OTAN y por los países occidentales, Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, casados ellos con la tesis de la unipolaridad o de la bipolaridad en todo caso, ha traído como consecuencia que salga del mercado natural de petróleo, del petróleo ruso, valga la redundancia,
salga más del 30% de ese producto con el cual se abastecía a Europa, vamos a decir Europa Oriental y Europa Occidental. De allí la torpeza con la cual se ha manejado este modelo pareciera ser que es un acto intencional, y vamos a ver por qué es intencional. Angela Merkel, anterior canciller de Alemania, tenía relaciones perfectamente viables, diáfanas y correspondidas con el señor Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Ambos lograron avanzar en el proyecto del Nord Stream 2, el gasoducto más grande del mundo y el abastecedor de furoil, de gas y de combustible para Europa, entrando por Alemania para toda Europa. A raíz de esta guerra, ese gasoducto para en su desarrollo y se sale del mercado entonces, del mercado europeo, una gran cantidad de elementos energéticos que venían a abastecer a muy bajo costo, y cuando decimos bajo costo es porque comparativamente a lo que le está costando hoy por hoy un litro de combustible a cualquier europeo, el que le mandaban desde la Lukoil o de la Rosneft o de cualquiera de las empresas rusas que están metidas en el mercado, bueno, era sumamente barato. Ya sabemos, como hemos dicho en otras oportunidades, que pagar la luz en un piso en España va a ser mucho más caro que el costo de alquiler del apartamento o piso, como usted mejor quiera llamarlo. Pero allí no se para todo. Luego viene la crisis de transporte que ha generado una crisis que va a derivar en un aumento exponencial de los precios de los alimentos. Alimentos que también se ven afectados porque al romper relaciones con Rusia, al hacerse cómplice de un bloqueo infernal, ilegal, una medida coercitiva y por todo punto de vista fuera del contexto del derecho público internacional o el derecho internacional público, viene a restarle a los y a las europeas y aparte del África y aparte de Asia y a buena parte de los Estados Unidos el 30% del trigo que se consume en Occidente. Escucho bien, el 30% del trigo. ¿Qué cosas no se hacen de trigo en Occidente? Muy pocas cosas no tienen trigo. Casi todos los alimentos que consumimos en Occidente están cargadas de trigo, de manera directa, como el pan, como las bollerías, como las galletas, y ese tipo, o de manera indirecta, los derivados que de él se desprenden. Los vean ustedes cómo esta crisis va derivando entonces en una crisis alimentaria. Dos cosas que deberían tener aterrado a los vamos a decir, los gobernantes de los países europeos y al señor Biden en los Estados Unidos. Debería estar muy asustado con él. Pero veamos, falta un tercer elemento. La producción de medicamentos, de todo, de medicamentos para la salud completo, sacando de ellos los que son para tratar enfermedades crónicas, la diabetes o diabetes, la hipertensión, las migrañas, los problemas prostáticos, las enfermedades congénitas y hereditarias, las enfermedades, vamos a decir, asociadas justamente a la edad, a lo que llamamos la tercera edad, a los que tenemos 60 años de juventudes acumuladas, en adelante que empezamos a consumir medicamentos que son supuestamente de bajo costo, pero por muy importante necesidad para la población. Esa producción también ha caído, y ha caído porque no solo Rusia produce alimentos, sino que produce petróleo, sino que produce medicamentos, pero también China produce medicamentos, medicamentos y alimentos. La India es un potentado en medicamentos, pero visto este clima de guerra y de confrontación de Occidente contra la multipolaridad, se ha visto torpedeada, se ha visto impedido en algunos casos el desarrollo de esos mercados porque Occidente, sobre pretexto de una certificación que no sabemos dónde le viene, o de una sospecha, de una simulación o mantener la sospecha de que estos medicamentos son de baja calidad o no cumplen las funciones para las cuales están hechos, están desarrollados. Cosa que es mentira y que se ha probado en todas partes del mundo que son mentiras. India es un potente productor de medicamentos, Turquía es un potente productor de medicamentos, igualmente China es un potente productor de medicamentos. ¿Dónde está el detalle? Que mientras esto cae para Occidente, presuntamente
mejor dicho, causa una crisis en la población de Occidente, las corporaciones, que son finalmente quienes dominan, quienes mandan, quienes gobiernan los Estados Unidos, eso que se llama el Estado profundo, que no es otra cosa que las corporaciones industriales, las grandes firmas comerciales, están asociadas a las grandes firmas comerciales europeas y están asociadas a las grandes firmas comerciales inglesas. Entonces, el gas que antes pagaba, por decir alguna cifra, en $1, ahora tendrás que pagarlo en $10, pero va a ser abastecido por Inglaterra, por algunos países de la Unión Europea que tienen músculo económico para comprar y revender, o por los Estados Unidos de Norteamérica, como todos sabemos, anda por el mundo saqueando pueblos, tomando materias primas para comerciarlas al precio que ellos le venga en gana. Asimismo pasa con los alimentos. El trigo que no va a poder llegar desde Rusia o que no llega desde Rusia, que no entra desde Ucrania, que no va a entrar a Europa por razones de esta guerra infeliz montada desde Occidente, se convertirá entonces en el arma favorita para buscar antipatías contra Rusia y contra Rusia específicamente y contra China de parte de los ciudadanos que van a ser afectados por esa escasez o que están siendo afectados por esa escasez de ingesta de carbohidratos que tiene el pueblo europeo como cultura y como costumbre. Permítame decirles, la alimentación tiene platos insignes en cada país y el plato de cada país está, los componentes más importantes de ese plato, en el caso de Europa, de casi todos los países, es justamente el trigo. O sea, la pasta en Italia, las bollerías en Inglaterra, los panes en Italia, en Portugal, para ustedes contar la cantidad de trigo que demanda esa población, porque por razones culturales se alimenta mayoritariamente de trigo. Pero en el caso de los medicamentos nos volvemos a parar y nos alarma muchísimo. Pasó el COVID-19, o está en ejecución el COVID-19, todavía no ha pasado. Y el Remdesivir, y no haga aquí la propaganda, que es un producto de primera importancia, de alto nivel y de alto costo para tratar las patologías por COVID-19 cuando llegan a ser graves, bueno, que llegó a costar en un momento $100, $200. Cuando usted ve que en Venezuela, y lo pongo de ejemplo, hay una empresa que trae el mismo producto y lo coloca en el mercado, creo que en $30, en $40. Vean ustedes cómo se ven las diferencias de precio. Ahora, ¿en qué radican estas diferencias de precio de los alimentos, de las energías y de los medicamentos? Bueno, en que esta guerra intencional contra Rusia para evitar el crecimiento exponencial de una Rusia que salió de la crisis en menos de 30 años, que es la misma guerra planteada contra China y el proyecto de la seda, el proyecto de la ruta y la seda, va a hacer posible que el mercado se reprima, no consuma los productos que vengan de Oriente y tengan por necesidad acudir a las reventas y a los productos que vienen de Occidente. Entonces, ¿quién está montando la guerra? Los pueblos. ¿Por razones cuáles? Democracia. ¿Por razones cuáles? Impedir que el comunismo arrope el mundo, que la socialdemocracia rusa se expanda por el planeta, que hayan países, los no alineados, tomen control del planeta. No, es una razón única y exclusiva, económica y especulativa. Es una razón financiera, criminal, diríamos nosotros, porque quien atenta con la alimentación contra los pueblos, quien le quita los alimentos a un pueblo, quien le quita la energía a un pueblo, termina siendo un criminal de lesa humanidad y no tenemos ningún ambaje en decirlo con todas las letras. Grandes cadenas farmacéuticas andan especulando por Europa y por el mundo. Grandes cadenas, y cuando digo grandes cadenas son las marcas conocidas en Occidente, porque a lo mejor se dan hasta pequeñas en producción, pero es las marcas conocidas en Occidente. No vamos a nombrar ninguna porque no se trata de acusar a nadie directamente, sino de ver cuáles son los efectos de una escasez provocada de medicamentos en el contexto del mundo y cómo esto afecta entonces a toda la vida en el planeta. Pareciera ser que aquella sentencia de Christine Lagarde, esa sí la nombramos con todas las letras, que dijo que el mundo había que reducir el número de personas que habitaban en él
porque éramos 8.700 millones de personas y no había cómo alimentarlo, cómo mantenerle y mucho menos cómo curarle o cómo seguirle alargando la vida. De allí que pasaron los regímenes de pensiones en Europa y en los Estados Unidos pasaron de 60 años a 72 años y ahí que está hablando de poner el régimen a los 80 años porque la esperanza de vida es de 90 años. Entonces los fondos de pensión y jubilación, que es una harina de otro costal, pero que se involucra acá por la vía de la administración de la vida de los pensionados, te calculan que si el pensionado pasó 60 años abonando a su fondo de jubilación privado, luego de retirado no debe vivir más de 5 años para que pueda ser rentable ese gran negocio de recibir aportes mensuales para una seguridad social que después no serán retornados al asegurado porque ese asegurado va a vivir poco tiempo. Pero bueno, la tecnología, los avances tecnológicos, los avances médicos han logrado llevar la longevidad en promedio a los 80 años, cosa que asusta al capitalismo criminal y salvaje, neoliberal e imperialista, que piensa que el hombre está hecho solamente para producir para otros hombres que acumulan su riqueza. No estoy fijando posición con respecto a problemas ideológicos. El problema no es de ideológico, el problema es práctico, es tangible, es concreto. La experiencia con el COVID-19 nos ha enseñado que el sistema capitalista no está dotado de ningún instrumento para proteger a la población. O sea que la promesa del American Way of Life, más la promesa del buen vivir y el bienestar, el confort que ofrece el modelo occidental, cayó al suelo y se desbarató cuando llegó el coronavirus, cuando hicieron esta guerra contra Eurasia y contra China, y quienes están pasando las consecuencias es un pueblo de a pie, es un pueblo trabajador, es un pueblo como usted, como yo, que no es dueño de los modos de producción de las empresas, de las grandes corporaciones, sino que pasa a ser víctima de estas corporaciones y su accionar delincuencial, criminal y en contra de la humanidad. Segundo paso para nuestra América.